Estamos en mayo de 2006. Imaginen esto. Un hombre de 32 años, Ray Rivera. Escritor, cineasta en ciernes, recién casado, con un futuro, bueno, que parecía brillante. Ujú. Está en su casa de Baltimore y de repente recibe una llamada. Su huésped lo escucha decir una sola palabra, muy bajito. Oh. Y sale corriendo de la casa, así, sin más. Sin más. 8 días después, encuentran su cuerpo en un lugar que desafía toda lógica. Una sala de conferencias cerrada con llave en el histórico Hotel Belvedere. Y justo encima, un agujero en el techo. Y es justo en ese punto donde la historia se parte en dos. Por un lado, tienes a la policía de Baltimore, que dictaminó que fue un, y cito, probable suicidio. Caso cerrado, básicamente. Pero por otro, el médico forense. Él no estaba tan seguro. Vio todas las circunstancias extrañas, las preguntas sin respuesta, y calificó la causa de muerte como indeterminada. Claro, hoy vamos a analizar precisamente eso. Vamos a contrastar la narrativa popular, la que todos conocemos por series como Unsolved Mysteries, con los informes oficiales del FBI, los expedientes de la policía, que pintan un cuadro, bueno, radicalmente diferente. Esa es exactamente nuestra misión, desentrañar estas dos historias que giran en torno a una sola muerte. La primera, la de un posible homicidio, un encubrimiento, y la segunda, la de una crisis de salud mental trágica que, al parecer, nadie vio venir. Así que, empecemos por el principio. Vamos a ello. Todo comienza el 16 de mayo de 2006. Allison, la esposa de Ray, está de viaje de negocios. Sí, ella no estaba en la ciudad. Exacto. En la casa se queda una amiga, Claudia. Ella es la última persona que lo ve. Y cuenta eso, que sobre las 6:30 de la tarde, Ray recibe esa llamada, tiene esa reacción tan rara y sale de casa a toda prisa. Y desaparece. Simplemente se esfuma. Durante 6 días, su familia, sus amigos, lo buscan por todas partes. No hay ni una sola pista. Hasta que, finalmente, encuentran su camioneta. La encuentran en un estacionamiento cerca del Hotel Belvedere, un lugar que él y Allison conocían, que frecuentaban. Justo. Y eso lleva a 3 de sus compañeros de trabajo a buscar por la zona. Se les ocurre subir al techo de un estacionamiento que está al lado del hotel, un punto más alto. Para tener una mejor vista, claro. Exacto. Y desde allí miran hacia un techo más bajo del hotel como una especie de anexo. Y ven algo que no encaja. ¿Y qué es lo que ven? Ven un par de sandalias, un teléfono móvil, unas gafas y un agujero de casi 1 metro de diámetro en el techo de metal. Uf. Llaman a la policía de inmediato. Los agentes tienen que forzar la entrada a la sala de conferencias que está debajo de ese techo porque estaba cerrada por dentro, güey. Ahí encuentran el cuerpo de Ray Rivera. A ver, un momento. Detengámonos ahí. ¿Me estás diciendo que después de una caída desde esa altura, una caída que le rompió un techo de metal, ¿Sí? sus gafas y su teléfono móvil, que estaban ahí mismo, no tenían ni un rasguño? Es que eso no tiene ningún sentido. Entiendo perfectamente por qué el primer detective en llegar dijo que todo parecía montado. Exacto. Esa fue la reacción instintiva del detective Michael Bayer. Dijo textualmente que dudaba que fuera un suicidio. La escena era demasiado extraña, casi coreografiada. Totalmente. Y a eso se suma un detalle personal clave, que la familia repitió desde el principio. Ray tenía un miedo profundo, muy conocido, a las alturas. Ah, claro. La idea de que él voluntariamente subiera a un lugar tan alto para saltar, para la gente que lo conocía, era impensable. Claro, un miedo a las alturas, objetos intactos, una habitación cerrada. Es la receta perfecta para una teoría de conspiración, pero me imagino que la investigación forense tuvo algo que decir sobre la física de todo esto. Así es. Y aquí es donde la primera narrativa, la del homicidio, choca de frente con la ciencia. Se contrató una firma de ingeniería para que hiciera un estudio forense de la caída. ¿Qué analizaron exactamente? Analizaron la trayectoria, la distancia horizontal desde el borde del techo principal del hotel, el más alto, hasta el punto donde se hizo el agujero en el techo de abajo. Ok. Y la conclusión fue inequívoca. Para aterrizar donde aterrizó, Rivera no pudo haber sido empujado. Tampoco pudo haber caído por accidente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tuvo que haber tomado impulso,
un impulso considerable. El estudio calculó que tuvo que correr y saltar desde ese techo principal a una velocidad de casi 18 kilómetros por hora. 18 kilómetros por hora, o sea, una carrera en toda regla. Una carrera, lo que sugiere un acto deliberado por su parte. De acuerdo, un salto con impulso. Eso es un dato muy concreto, pero nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo diablos llegó a ese techo principal? Porque la cobertura mediática, sobre todo Unsolved Mysteries, insiste en que el acceso era casi imposible, ¿no? Sí, esa es la imagen que pintan. Hablan de pasillos laberínticos, puertas con llave, cámaras de seguridad, como si fuera una fortaleza. Y que nadie en el hotel, ni empleados ni huéspedes, recordaba haber visto a un hombre tan alto, de 1,95 m, esa noche. Pero de nuevo nos encontramos con dos versiones que no pueden coexistir. Porque si te vas a los informes policiales, la perspectiva es mucho más simple. Un informe dice, textualmente, que el techo era accesible a través de una ventana en un rellano. Ah, bueno, eso es muy diferente. Pero hay un detalle todavía más revelador. Según los informes, la propia Allison, su esposa, le admitió a la policía que ella y Ray ya habían estado en ese mismo techo antes. ¿En serio? Sí, para tomar una copa y ver el atardecer. O sea, no era un lugar desconocido o siniestro para él. Era un lugar con un significado personal. Vaya. Eso lo cambia todo. Y si no recuerdo mal, había algo relacionado con el atardecer en su computadora, ¿verdad? Correcto. El día que desapareció, encontraron su laptop abierta en su despacho. ¿Y en qué página estaba? En una que mostraba precisamente la hora del atardecer en Baltimore para ese día. De repente, la idea de que subiera solo a ese tejado ya no suena tan descabellada, ¿no? No, para nada. Entonces, si la evidencia, digamos, interna, el salto, que conocía el lugar, todo apunta a un acto deliberado, ¿de dónde sale toda la fuerza de la teoría del homicidio? Me imagino que tiene que ver con la pieza más famosa de este rompecabezas, esa nota que encontraron. Sin duda. La nota es el corazón del misterio. Allison la encontró días después, doblada en un tamaño minúsculo y pegada con cinta detrás de la pantalla de la computadora. Y es un documento desconcertante. Sí, recuerdo que era una locura. Una lista de nombres de amigos, familiares y al lado celebridades como Stanley Kubrick. Christopher Nolan también. Cierto. Y menciones a películas, incluyendo The Game, que trata precisamente de un tipo que salta de un techo como parte de un juego macabro. Y luego todas esas frases y símbolos masónicos, como a quienes la virtud une, la muerte no separará. Para mucha gente esto era la prueba de que estaba metido en alguna sociedad secreta o en un juego que salió muy, muy mal. Claro, esa fue la interpretación popular. Parecía un código, un mensaje secreto que había que descifrar. Pero, y aquí viene el gran giro, existe un documento clave que casi nunca se menciona. El informe de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI. Y me imagino que para el FBI una nota así debió ser una mina de oro para teorías de conspiración. Uno pensaría eso, ¿verdad? Pero su análisis fue en la dirección completamente opuesta. No hacia afuera, sino hacia adentro de la mente de Ray. ¿A qué te refieres? Ya no lo vieron como un código para otros, sino como la manifestación de un desorden interno. Concluyeron que el lenguaje, la estructura desorganizada, la fuga de ideas, esos saltos temáticos, eran consistentes con los patrones de escritura de alguien que sufre un trastorno psicótico. ¡Guau! Un brote psicótico. O sea, toda la narrativa popular, la del misterio, el código, se desvanece frente a un diagnóstico psiquiátrico del FBI. Son dos realidades opuestas. Es un giro de 180 grados. Y el informe del FBI es muy específico. Sugiere 3 posibles diagnósticos. Un trastorno delirante de tipo persecutorio, un trastorno bipolar, un episodio maníaco no tratado, o esquizofrenia. Madre mía. Y añaden algo crucial para entender por qué nadie lo notó. Este tipo de enfermedades, en sus inicios pueden pasar prácticamente desapercibidas para familiares, amigos y compañeros de trabajo. Su conclusión fue tajante. La nota no era un código, era el reflejo de una mente fracturándose. Una crisis que,
Según ellos, probablemente lo llevó al suicidio. Vale. Esto nos lleva a la otra gran figura en el centro de la teoría del homicidio. Su amigo y jefe, Porter Stansberry. La narrativa popular se apoya mucho en él, ¿cierto? Muchísimo. La sospecha se construye sobre varias cosas. La primera, esa última llamada que recibió Ray. Unsolved Mysteries afirma que la llamada provinió de la centralita de la empresa de Stansberry. El segundo punto es el comportamiento de la empresa después, ¿no? Que no cooperaron. Exacto. Se dice que Stansberry impuso una orden de silencio a los empleados para que no hablaran con la policía. Y a eso le sumas que él ya tenía sus propios problemas legales. Claro, la multa de la SEC, $1,500,000 por fraude deliberado. Todo eso junto, bueno, pinta una imagen muy sospechosa. Pinta una narrativa muy potente. Sin embargo, cuando te sumerges en los documentos del caso, esa narrativa empieza a desmoronarse, punto por punto. A ver, Para empezar, Porter Stansberry tiene una coartada sólida. Estaba fuera de la ciudad, en una conferencia en la costa oeste, rodeado de testigos, cuando Ray desapareció. ok, dato importante. ¿Y la supuesta orden de silencio? También parece ser una distorsión. Hay correos electrónicos de la época que muestran a Stansberry animando a sus empleados a hablar con la policía. Lejos de distanciarse, se involucró personalmente en la búsqueda, ofreció una recompensa de su propio bolsillo y se reunió con el detective principal. O sea, justo lo contrario a no cooperar. Pero entonces, ¿qué pasa con el punto más fuerte de todos? La llamada. Si vino de su empresa, sigue siendo sospechoso. Ese es quizá el detalle más crucial. Basándose en los registros telefónicos, se afirma que la última llamada que recibió Ray no provino de la centralita de la empresa. ¿Ah, no? No rastrearon el origen. La llamada se hizo desde el barrio de Fells Point, en Baltimore. Era una llamada local. Y otro detalle. En ese momento, Ray ya no era empleado directo. Llevaba más de 6 meses como contratista independiente. Entonces, si juntamos todas las piezas, nos encontramos con dos historias que casi no se tocan. Por un lado, la que ha cautivado a millones, el misterio. Una escena del crimen extraña, la nota críptica, el amigo poderoso con un pasado turbio. Y una investigación policial que, bueno, algunos califican de negligente. Esa es una de las realidades. Y la otra es la que emerge de los documentos oficiales. En esta realidad tenemos un informe del FBI que diagnostica una enfermedad mental grave, un análisis de ingeniería que calcula la velocidad exacta de un salto, y un informe policial que concluye suicidio. Y en medio de estas dos narrativas está la figura de Mikita Broadman, la autora que investigó el caso. Exacto. Ella es una pieza clave. Vivía en el Hotel Belvedere en ese momento. Se obsesionó con el caso, lo investigó durante 10 años para su libro y llegó a la misma conclusión, que Ray se quitó la vida tras un brote psicótico. Increíble. Pero lo más revelador es lo que cuenta de su experiencia con Unsolved Mysteries. El equipo la entrevistó durante horas en su apartamento. Filmó todo. Y al final, no usaron ni un solo segundo de su metraje en el episodio. O sea que la persona que quizás más a fondo investigó el caso y cuya conclusión no encajaba con la narrativa del misterio, fue completamente eliminada de la historia. Precisamente. Su perspectiva, que apoyaba a la policía y al FBI, fue ignorada. Al final nos quedamos con estas dos historias que apenas se rozan. Una es un thriller de conspiración que sugiere un asesinato o un encubrimiento. Es una narrativa atractiva, llena de intriga. Y la otra es una tragedia silenciosa y profundamente solitaria. Es la historia de un hombre que, por razones que quizás nunca entendamos, sufre una crisis de salud mental repentina. Una tormenta interna que fue invisible para todos los que lo amaban. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? Ante estas dos posibilidades, una compleja y llena de misterio, y otra más simple pero insondablemente trágica, ¿por qué la narrativa del crimen sin resolver resuena con tanta más fuerza? Nuestra necesidad de encontrar patrones, de buscar una lógica incluso frente al caos de una mente que se fractura. Quizá preferimos la idea de un villano a la aterradora realidad de que la mente humana puede, a veces, simplemente romperse sin previo aviso. La respuesta tal vez esté tan oculta como la verdad de lo que realmente le pasó a Ray Rivera.